Hola, hoy vamos a hablar de la importancia del conocimiento en epistemología como administradores de empresas. Somos estudiantes de Administración de Empresas de la UNAD, Universidad Nacional Abierta a Distancia, y las personas que vamos a presentar es Natalia Rojas y Jenny Catherine. Entonces, para empezar es importante tener en cuenta que nuestro quehacer profesional, que es la praxis de nuestra profesión, depende o proviene de una forma de pensar específica, de un paradigma específico de la ciencia como tal. Entonces, ese modo de pensar influye sobre nuestro quehacer profesional, pero también influye en cómo se solucionan los conflictos o las situaciones problemáticas o problema que tengamos durante nuestro quehacer profesional. Entonces, hay que tener en cuenta que nuestro quehacer proviene de una forma de pensar específica para la disciplina y que también nos da herramientas para solucionar problemas cotidianos. Es importante tener en cuenta que entre esos problemas cotidianos y ese paradigma debe haber una coherencia en cuanto la visualización del problema, el análisis del problema y la metodología y la solución a ese problema. También hay que tener en cuenta que dicho paradigma proviene de una comunidad científica, ¿sí? Entonces, todos los administradores de empresas estudian un fenómeno en específico, que es el objeto de estudio de nuestra disciplina. Esa comunidad científica está compuesta por un grupo de individuos que tienen en común prácticas dirigidas a una especialidad científica. Eso significa que en la comunidad científica como de administradores de empresa no se encarga de otros fenómenos como el Producto Interno Bruto, por ejemplo, sino que son específicos en el fenómeno y en la forma de estudiar el fenómeno, en la forma de visualizarlo, en la forma de analizarlo y en la forma de actualizar también los conocimientos. ¿Qué pasa? Que el mundo está en constante cambio, ¿cierto? Entonces, por lo general ocurren crisis, eh, que así las denomina el autor Kuhn, eh, y esas crisis realmente son una desadaptación al medio. ¿Qué significa? Que la forma de hacer las cosas, que la forma de visualizar las cosas, que la forma de estudiar el fenómeno o el objeto de estudio se desactualiza, se desadapta a las condiciones del medio y se genera una crisis. Cuando surge la crisis, entonces se buscan nuevas teorías, nuevas metodologías, nuevas formas de pensar, y es ahí donde ocurre una revolución científica, donde se cambia los paradigmas anteriores y esa modificación en esos paradigmas genera que haya una readaptación al medio, donde se generen nuevas teorías y prácticas que se adapten a las nuevas condiciones del tiempo. Es importante aclarar que todos estos procesos son dinámicos, ¿sí? No, una teoría no se mantiene a través del tiempo durante toda la historia, sino que por lo general después de las crisis vienen modificando ciertas cosas. Entonces hay que entender que ese es un proceso cambiante, que es un proceso que se requiere una constante investigación. Todo lo que he mencionado anteriormente nos lleva a concluir que nosotros como profesionales es necesario que tengamos en cuenta nuestro origen epistemológico, porque es lo que nos va a permitir que nuestro quehacer profesional se actualice frente a ciertas situaciones crisis, que nos adaptemos al entorno y que también generemos nuevos conocimientos que sean coherentes con nuestro objeto de estudio, coherentes con nuestra comunidad científica y coherentes con los principales paradigmas de nuestra disciplina. Cordial saludo compañeros y tutor. Mi nombre es Jaime Esteban Trujillo. Realizo esta actividad con el fin de contribuir al desarrollo del curso en la parte colaborativa. Hablaremos sobre la importancia de los conocimientos epistemológicos de la administración de empresas. Dentro de la administración de empresas existen ciertos paradigmas que la formalizan como una ciencia o, en otras palabras, como un conjunto de reglas que rigen determinada disciplina. Estos paradigmas fundamentan la administración con verdades incuestionables, con innumerables evidencias realizadas por científicos y filósofos que definen la administración como el proceso de liderar un grupo de personas cuyo fin es mantener la eficiencia del mismo.
generando mayor productividad a menores costos. Por lo tanto, el administrador debe ser una persona responsable del desempeño de sus colaboradores y debe ser capaz de planear, organizar y dirigir y controlar los recursos de la organización, su financiación e información, y cómo decide disponer de los mismos para alcanzar los objetivos de la empresa. Esto solo se logra aprovechando el máximo potencial de la producción y del talento humano que posee, haciendo uso constante de sus registros para procurar el consumo de los recursos y la materia prima sea estrictamente necesario, minimizando costos, generando mayor rentabilidad y permanencia en el mercado ante la competencia. Lo que podemos concluir de esto es que los administradores deben ser unas personas líderes en su innato trabajo. Deben ser personas capaces de contribuir favorablemente al desempeño de la empresa. Por eso los paradigmas hacen parte tan importante de la administración, porque es que fundamentan estas teorías con hechos. Entonces, generalizan la información para que sea de uso público y todos seamos capaces de ser administradores y tenemos las facultades y las características que se requieren para desempeñar dichas labores y enfocarnos en dicha profesión. Muchas gracias.